Día 19 de septiembre, San Genaro, obispo de Benevento y mártir. San Genaro, patrono veneradísimo de la ciudad de Nápoles, debe su nombradía universal principalmente a un fenómeno maravilloso que se renueva todos los años, con muy raras excepciones. Este fenómeno ha sido en todos los tiempos causa de las más calurosas polémicas. Es el milagro conocido con el nombre de Milagro de San Genaro. Primero relataremos brevemente la vida del santo mártir y luego describiremos las manifestaciones populares que gravitan alrededor del hecho prodigioso y apuntaremos las pruebas morales y materiales demostrativas de la sinceridad y del carácter sobrenatural del milagro de Nápoles. Genaro nació muy probablemente en Nápoles hacia el año 270. A los 24 años fue ordenado de sacerdote y fue su fervor tan notable que en 301 los beneventinos le eligieron por aclamación jefe de su iglesia. El joven obispo tenía 31 años cuando sucedió a San Teodato. Delicado era el cargo, pues entonces estaba en vigor con toda crueldad la persecución de Diocleciano en la Campania, a cuya jurisdicción pertenecía a Benevento. Gobernaba a la sazón Timoteo, que dio muestras particulares de crueldad. Sin exponerse inútilmente, Genaro desplegó maravillosa actividad en el servicio de su pueblo, habiendo ido a la cárcel a visitar a un santo diácono llamado Socio. Fue reconocido, arrestado y conducido ante el gobernador. Instado a sacrificar a los ídolos, rechazó tan indigna proposición, por lo que fue sometido sucesivamente a diversos tormentos, arrojado a un horno encendido, de donde salió sano y salvo, dislocados sus miembros, expuesto con 6 compañeros a los osos del anfiteatro de Puzzol, que aún hoy podría contener 30.000 espectadores. Dícese que las fieras, mansas y tranquilas, se echaron a los pies de los mártires sin causarles daño alguno. Por fin, el gobernador los condenó a ser decapitados. La ejecución se verificó a pocos pasos del anfiteatro. Los nombres de los compañeros de San Genaro siguen al de este en el martirologio romano, con la misma fecha, 19 de septiembre. Son los santos Festo, diácono de la iglesia de Benevento; Desiderio, lector; Socio, diácono de la iglesia de Micena; Próculo, diácono de Puzzol; Eutiquio y Acucio. Camino del último suplicio, acercóse al obispo de Benevento un anciano pidiéndole respetuosamente algún objeto como recuerdo. Genaro no poseía más que un trozo de tela que guardaba para vendarse los ojos. Con todo, prometió al anciano, en presencia de los verdugos incrédulos, que se lo entregaría después de la muerte. Ahora bien, este trozo de tela, tinto en la sangre de la víctima, hollado por los pies de la muchedumbre, vino a parar por manos del santo mártir a poder de aquel a quien había sido prometido. San Genaro cumplió así su palabra. Ya decapitado el santo obispo, una cristiana llamada, según parece, Eusebia, recogió gota a gota la sangre preciosa y la depositó en 2 ampollitas. Era costumbre entre los cristianos de los primeros siglos el colocar esas botellitas en la tumba de los mártires junto a sus venerables restos. Eusebia no hizo tal, sino que las guardó en su casa. Historia de las reliquias de San Genaro. 10 años más tarde, habiendo devuelto Constantino la paz a la iglesia por el edicto de Milán, el cuerpo de San Genaro fue exhumado y, presididos por su obispo, los cristianos llevaron los preciosos restos hacia Nápoles. El cortejo debió pasar por el pueblo de Antoniana, hoy Antignano, donde vivía Eusebia, que con tanto respeto guardaba la sangre venerable. El cortejo se detuvo en el pueblo y Eusebia entregó al obispo las ampollitas que tenía en su casa. El prelado recibió este precioso don
y lo depositó junto al cuerpo del mártir, y, según una antigua tradición napolitana, esa sangre coagulada, seca y muerta desde hacía ya 10 años, recobró al instante la vida, en presencia del cuerpo que en otro tiempo había animado. Fue la primera licuefacción a la que tantas otras debían seguir en el curso de los siglos hasta nuestros días. Depositáronse juntos cabeza, cuerpo y sangre en una catacumba fuera de la ciudad, hacia el año 440. Juan, obispo de Nápoles, trasladó estas reliquias al interior de la ciudad y las colocó en el hipogeo de un pequeño oratorio anejo a la Catedral de Santa Estefanía, que en lo sucesivo había de perder ese título para llevar el de San Genaro. En 1309, el rey Carlos II dio alto ejemplo de piedad, haciendo construir sobre el emplazamiento del hipogeo derrumbado la gran catedral actual. La cabeza fue encerrada entonces aparte en un busto de plata y las ampollitas de sangre colocadas en la primera torre a izquierda junto a la puerta. El cuerpo tuvo historia muy accidentada. Primero fue llevado a Benevento, robado por Sicón, príncipe de dicha ciudad, que sitió y asaltó a Nápoles a principios del siglo IX. A fines del siglo XV, siendo Papa Alejandro VI, Fernando, rey de Nápoles, hizo que Benevento devolviera su antiguo tesoro a la capital. El cuerpo fue depositado en la catedral el 13 de enero de 1497. El mismo día cesó la peste que desde tiempo hacía azotaba a Nápoles. La capilla de la catedral en donde la reliquia fue depositada existe aún. Se le llama Soc Corpo o confesión. Debajo de su único altar yace el cuerpo del santo. De este modo, desde 1497, las 3 reliquias de San Genaro, cabeza, cuerpo y sangre, se encuentran felizmente reunidas en la catedral napolitana que lleva su nombre. El Vesubio y San Genaro. La devoción que todo buen napolitano profesa a San Genaro es, sin comparación, muy superior a la que tenga a cualquiera de los muchos santos que Nápoles honra como patronos. Invócanle en todos los peligros graves y particularmente contra el terrible Vesubio. Este volcán les produce, con razón, tal espanto que todos huirían de tal peligroso vecino, pero bajo la protección de San Genaro viven confiados y tranquilos. Cuando el peligro parece inminente, corren a la catedral a solicitar que se organice una procesión y, ay de la autoridad civil y hasta del arzobispo, si muestran la menor resistencia. La historia guarda el recuerdo de varias erupciones famosas, durante las cuales Nápoles se creyó en inminente trance de perecer. Habrá que atribuir su preservación a la distancia de 8 kilómetros que la separan del volcán o a alguna otra causa natural. La ciudad de San Pedro de la Martinica estaba más distante del peligro cuando la erupción tristemente célebre del Monte Pelado, 1902. Después de la erupción del año 79 que produjo la ruina de Herculano y Pompeya y en la que murió el escritor latino Plinio el Viejo, la del año 1631 es la más terrible de cuantas hace mención la historia. En la noche del 15 al 16 de diciembre, la tierra tembló de repente y con violencia. Las sacudidas fueron tan grandes que se notaron en los confines más apartados de la Apulia. Al amanecer, una explosión formidable atronó los espacios. Era la falda del cono lindante con el mar que acababa de abrirse. Trombas inmensas de agua, gas y rocas inflamadas arrastraban consigo masas enormes de materias pulverizadas. Todas las poblaciones huían consternadas. En medio de las tinieblas no se veía otra luz que la de los gases inflamados bruscamente a la salida del volcán. En Nápoles, sumido en la oscuridad, las iglesias estaban atestadas y los sacerdotes exhortaban a los fieles a la penitencia final.
El arzobispo, que era el cardenal Buon Compagno, mandó exponer el Santísimo Sacramento en todas las iglesias y colocar las reliquias de San Genaro en el altar mayor de la catedral. Pronto se organizó una procesión con la cabeza y la sangre del santo. Multitud inmensa, precedida por el virrey, el Consejo de Estado y la burguesía, clamaban misericordia. Llegado que hubo el cortejo cerca de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, desde donde se divisaba el terrible monte que vomitaba sin cesar lava y humo, el arzobispo, levantando las santas reliquias, las presentó al volcán como quien le intimara, en nombre del mártir, a apaciguarse. Vióse entonces a las nubes inclinarse de repente en sentido opuesto. Nápoles pareció por entonces salvado. Pero al día siguiente, 17, la erupción se repitió. Se abrió nueva brecha. Hubiérase dicho que la montaña se liquidaba. En menos de 2 horas, el torrente ígneo llegó a orillas del mar en La Scala y en Granatello. Hoy día aún quedan vestigios de esta lava vomitada el 17 de diciembre de 1631. Son canteras cuyas piedras se emplean para la pavimentación urbana. El historiador belga Lejon calcula en 73 millones de metros cúbicos el volumen de lava que el volcán vomitó aquel día. Cuando la procesión llegó cerca de la puerta Capuana, viéronse las nubes de ceniza que ocultaban el Vesubio dirigirse hacia Nápoles. En verdad parecía que la ciudad iba a perecer enterrada bajo una montaña de cenizas. El cardenal volvió a repetir con la sangre de San Genaro el mismo ademán del día anterior, y entonces, según el historiador citado, vióse que la nube cambiaba de rumbo para dirigirse hacia el mar. Nápoles debía una vez más su salvación a San Genaro. Otras erupciones acaecieron en 1767 y en 1779. Renováronse en estas épocas los mismos actos de fe. Varios otros azotes han caído sobre Nápoles: inundaciones, hambre, guerras, pestilencias. Nunca la confianza que el pueblo tiene en su protector ha sido desmentida. ¿En qué consiste el milagro de San Genaro? La sangre de San Genaro, conservada intacta desde hace 16 siglos, es la materia del milagro. Aún hoy día se conserva en 2 ampollitas de vidrio de desiguales dimensiones. La mayor, de cuello estrecho pero de cuerpo abultado, semeja a una pera aplastada. Su capacidad es de unos 60 centímetros cúbicos y contiene sangre hasta la mitad de su altura. La menor es angosta y alargada. La sangre está en ella en forma de manchas rojizas sobre las paredes interiores. Estas 2 ampollitas se guardan hoy día en un relicario de vidrio que produce la impresión de una gran lupa rematada por una corona real y una cruz. A través del cristal se ven netamente los 2 frascos, así como la sustancia que contienen, y puédese, por consiguiente, seguir muy claramente las diversas fases que sufre dicha sustancia en las ceremonias del milagro y de la exposición: licuefacción, variación de volumen, ebullición y cambio de color. En estas diferentes fases, la licuación y la variación de volumen son las que tienen real importancia. Puede decirse que la última es aún más sorprendente y milagrosa que la primera. Al licuarse, la sustancia dura, coagulada o blanda pasa de ese estado más o menos sólido a otro más o menos fluido. El aumento de volumen de la sustancia se produce en las fiestas de mayo, de manera regular y progresiva hasta llenar en los últimos días el frasco entero. Después vuelve a su nivel habitual hacia el 19 de septiembre. El tiempo que la sustancia invierte para licuarse varía entre 1 minuto y varias horas. Su color ordinario, que es de un rojo oscuro, pasa a veces al rojo vivo. En este último caso,
puede suceder que se advierta en la superficie cierta espuma. Ha sucedido, aunque muy raras veces, que la sustancia no se licúa. Fe del pueblo napolitano. El milagro se verifica en 3 épocas del año: mayo, septiembre y diciembre, en la amplia sala del Tesoro de San Genaro. A las 8 la puerta se abre, la multitud penetra ordenadamente, entonando cánticos piadosos. Al dar el reloj las 9, aparece por la puerta de la sacristía un cortejo imponente de prelados que van a tomar en los nichos el relicario de la sangre y lo depositan ante el altar. Tan pronto como el prelado oficiante lo tiene en sus manos, un sacerdote, colocado a su derecha, examina la sustancia con un cirio encendido, mientras el oficiante sostiene el relicario en posición vertical invertida. Miles de ojos están fijos en el relicario sin pestañear. «Es duro», exclama el sacerdote, «la sangre está dura». Se reza con fervor y se habla al santo en alta voz. «Ven, oh santo nuestro, ven a nosotros, protégenos, oh santito, santo hermoso, santino, santo bello. Viva Jesús, viva María, viva el que ha criado a Genaro y le ha hecho santo. Habla confiado a la Santísima Trinidad, hazle presente tu martirio y alcánzanos perdón. Las súplicas se hacen cada vez más humildes. Sigue el miserere. Tened piedad de nosotros, Señor, según vuestra gran misericordia». Y vuelta de nuevo a los apóstrofes más familiares. «Si no haces tu milagro, oh Santo nuestro, seremos castigados». A veces, si la espera se prolonga, le dirigen un reprocho afectuoso. «Haz tu milagro, ilumina ese semblante sombrío, oh compatriota nuestro». Sin embargo, el oficiante continúa mostrando al público el relicario con la sustancia obstinadamente coagulada en el fondo de la ampolla. Por fin se produce cierto movimiento entre el clero. La emoción sube, se manifiesta en sus rostros. Un murmullo corre entre los asistentes que con el dedo señalan la ampolla. De repente, teniendo siempre el relicario invertido, se ve que la sustancia, reblandeciéndose poco a poco, se despega del fondo y se desliza lentamente por las paredes de la ampolla hasta llegar al cuello. En ese preciso momento, la licuación se produce instantánea y bruscamente. Inmediatamente el sacerdote acólito agita un pañuelo blanco. Es la señal de que el milagro se verifica. Todos han comprendido. El momento, dice un testigo, es solemne y difícil de describir con exactitud. Inmediatamente en las bóvedas del templo resuena el Te Deum. El oficiante que tiene el relicario lo eleva por encima de las cabezas para que todos puedan verlo. Lo gira de cuando en cuando con respeto de una parte a otra, a fin de que todos comprueben fácilmente que la sustancia licuada sigue los movimientos comunicados al relicario. La licuación es real. La prueba es incontrastable. En lo sucesivo, la menor duda es imposible. Todo el pueblo desfila entonces para besar la reliquia, empezando por los sacerdotes. De ese modo todos pueden ver y venerar el líquido milagroso. El desfile dura hasta las 11. Para el hombre que sabe analizar sin prejuicios y que ha sido testigo de ese espectáculo, repugna el creer haya en él una baja maniobra, una superchería de parte de los sacerdotes, cuyo semblante abierto muestra una convicción absoluta de la realidad sobrenatural del milagro. Sin embargo, oyendo a ciertos incrédulos sistemáticos, esta ceremonia grandiosa que 5 siglos ha se desarrolla públicamente en la sala del tesoro, no sería sino una vil comedia bien preparada y hábilmente representada. Si consideramos la situación social de las gentes encargadas de la custodia de las reliquias, no encontramos sino hombres de la más íntegra honradez.
El alcalde de Nápoles es de derecho el presidente de las dos diputaciones encargadas de la guardia del tesoro, una seglar y otra eclesiástica. Los seglares pertenecen todos a familias de la más acrisolada honradez, conocidos en Nápoles. Durante la octava de septiembre, la sangre está confiada toda la tarde a un grupo de diputados. Desde hace siglos, el número de personas, arzobispos, prelados, canónigos, sacerdotes, seglares, que se han acercado íntimamente a la reliquia es considerable. Si hubiese impostura, si hubiera podido guardar el secreto por tanto tiempo y por tantos hombres a través de tantas revoluciones napolitanas, esta fidelidad en guardarlo sería tan extraordinaria que Alejandro Dumas la consideraba como más milagrosa que el milagro mismo. Fenómeno inexplicable. Pero, ¿qué valen las insinuaciones de esos partidarios de la superchería? Entre ellos, unos rehúsan desdeñosamente estudiar el problema, otros pretenden explicarlo químicamente. Lo más extraño es ver a varios de estos intelectuales, segurísimos de sí mismos, dar cada uno una fórmula diferente: disolución de antimonio, mezcla de sebo y de éter, coloreado con berbeñón o tierra de siena, cuerpos grasos coloreados disueltos en aceite ligero que pueden fundirse a una temperatura de 30 a 35 grados, etc. Notemos que las hipótesis de las mezclas en las que entrase el éter no explicarían el milagro, pues el éter no fue descubierto hasta el año 1540 y el milagro napolitano se producía ya entonces desde hacía casi 150 años. Como quiera que sea, hay una conclusión mucho más seria que resulta de los trabajos científicos verificados desde fines del siglo XIX sobre la sustancia encerrada en el relicario. Las experiencias verificadas por el químico Pedro Punzo le han llevado a la conclusión de que el fenómeno es físicamente inexplicable y que la sola conformación del relicario herméticamente cerrado y soldado demostraba que una superchería sería materialmente imposible. Montesquieu pensaba ya lo mismo. Había presenciado 2 veces, en 1728, la licuación y se expresaba así en sus viajes: puedo declarar que el milagro de San Genaro no es una superchería. Los sacerdotes son de buena fe y no puede ser de otro modo. En 1902, los profesores Sperindio y Januario de la Universidad de Nápoles hicieron el análisis espectral de la sustancia contenida en la ampolla y reconocieron que era verdadera sangre. El mismo año, pesaron el relicario con la ampolla completamente llena, luego con la ampolla a la mitad, siguiendo su estado normal, y hallaron una diferencia de peso correspondiente a la diferencia de volumen, no obstante haber permanecido la ampolla siempre cerrada. Resultados que echan por tierra toda hipótesis de superchería y toda explicación física del milagro de San Genaro. Para ciertos espíritus engreídos o desconfiados, es dura prueba tener que aceptar lo sobrenatural, pero ahí está un testimonio palpable e incontrovertible 1000 y 1000 veces repetido. Orden de San Genaro. En el antiguo reino de Nápoles, que desapareció en 1860, existía una orden de caballería denominada Orden de San Genaro. Fue instituida en 1732 por Carlos VI, rey de las 2 Sicilias, más tarde rey de España con el nombre de Carlos III. Los caballeros llevaban como banda una cinta ancha de color rojo vivo, de la que pendía una cruz de oro adornada con perillas de 8 puntas, esmaltada de blanco y angulada con flores de lis en oro. En el centro tenía el busto de San Genaro con báculo y mitra, dando la bendición. En el reverso de la insignia, una corona de laureles rodeaba a un libro cerrado sobre el que descansaban las 2 ampollas del milagro llenas de sangre hasta la mitad, con esta divisa: In sanguine fidus, la unión de la sangre.
Todo ello estaba rodeado por 2 palmas verdes. El rey de Nápoles era el gran maestre de esta orden.